Sonobi's Doll segunda temporada. La calidad es increíblemente buena, fue un placer ver cada episodio, realmente excepcional. Pero la historia que adaptó, por otro lado, todo el anime trata sobre cosplay, pero el enfoque desmesurado en el cosplay es inexcusable. Sin desarrollo romántico, sin drama, sin tanta comedia, esto parecía una auténtica lección de cosplay, los únicos que tuvieron algo de interés son Gozo y el travesti. Simplemente fue aburrido. Trató temas delicados y dificultades de la vida real, pero fue con tan poca profundidad que fue un desastre. La clase se enteró de que Gozo es quien hace el maquillaje y el vestuario de Marin y pinta las muñecas Gina. A todos les parece bien, lo más natural del mundo. Entiendo que a muchos les parezca bien, pero estoy seguro que algún grupito o alguna burla debería de haber y más en la edad en la que están. No me quiero ni imaginar las burlas que podría llegar a escuchar en mis días de estudiante si mi clase se enterase que hago algo remotamente parecido. ¿Un travesti? Eso es totalmente normal, incluso fascinante. Ni una burla ni un comentario. Es como si el anime estuviera ambientado en un universo creado por la gente más tolerante y acogedora posible. Literalmente, solo hay un puñado de personajes secundarios anónimos que desafiaron a estos personajes, y todo fue a través de flashbacks. Este tipo de comentarios y comportamientos adversos deberían haber sido de manera presente y de forma mucho más realista. Me pregunto si es importante ver la segunda temporada en cuanto a la historia principal, de romance. No pasó nada significativo, solo se presentaron nuevos personajes con sus historias de fondo. La historia principal no avanzó en absoluto. Es casi como un relleno. Seisum Buta segunda temporada. La segunda temporada básicamente deja de lado el romance. La relación entre Mai y Sakuta fue la razón principal por la que a mucha gente le encantó la serie, y algunos incluso vieron las secuelas específicamente para seguir con su relación. Así que cuando la serie decidió dejar ese aspecto en segundo plano, realmente necesitaba compensarlo con el lado sobrenatural y misterioso, a la vez que ofrecía pequeños momentos de la vida de la pareja para mantener contentos a los fans del romance. Esto nos lleva al segundo problema. El síndrome de la pubertad siempre ha sido algo estúpido e ilógico. Solo funciona realmente cuando se ve desde el punto de vista emocional, ya que es más una metáfora de lo que viven los personajes que algo que tenga sentido dentro del universo. El problema es que esta explicación emocional hace que todo sea vago, y esa vaguedad es precisamente la razón por la que se vuelve tan confuso. Ciertos eventos terminan sintiéndose como completos misterios, especialmente para quienes solo ven anime y no tienen el contexto adicional de las novelas ligeras. En la primera temporada, esto no fue un gran problema porque era nuevo, fresco y tenía implementaciones sólidas, además de que el elenco era más pequeño y más fácil de seguir. Pero para la segunda temporada, intentar seguir una adaptación de novela ligera se convirtió en una tarea ardua, dejando a quienes solo ven anime a oscuras en cuanto a los detalles, algo muy importante para una serie que intenta crear una historia profunda y compleja. En tercer lugar, los arcos argumentales comienzan a centrarse en personajes que no me interesan. Compárese con Kaede, quien es uno de los mejores personajes de la serie y demostró que el síndrome de pubertad realmente podía funcionar de manera significativa. Pero en la segunda temporada, el foco se centra en personajes que antes apenas tenían presencia. De repente, se espera que nos importe alguien que apareció durante unos 30 segundos en la película anterior, y la razón detrás de su depresión y arrepentimiento parece infantil y forzado. Es difícil tomarlo en serio cuando todo el conflicto surge de un evento aleatorio y casi sin sentido. En lugar de añadir profundidad, simplemente hace que la historia se sienta superficial. No me gustó mucho la primera temporada y la segunda me parece aún peor. En esas series hay una cosa que siempre me ha parecido bastante patética y es que el protagonista siendo un vegetal acaba rodeado de chicas con problemas y teniendo que hacer frente a dilemas totalmente irreales para personajes como ellos. Witchwatch. El arte ha estado bien, pero no ha inspirado nada. Es prácticamente un cliché de muchos animes recientes, no se ve nada original. La animación nunca impresionó mucho, pero les doy crédito. No ha decaído tanto como podía haberlo hecho y más siendo 24 capítulos. Los diseños de los personajes son el típico cliché de la comedia de instituto. Añadir más y más personajes a la casa solo pareció empeorar las cosas. Aglutinar a todos estos personajes parece muy artificial a estas alturas. Quizás podríamos meter con calzador un par de personajes más y llamarlo una comuna hippie ocultista.
Esto diluyó lo que ya era una premisa débil. Los guionistas dejan a todos de lado. En particular a Temu, que parecía que iba a ser un personaje central. Podría haberse convertido en alguien realmente interesante. Pero aparece y desaparece de forma irregular, y a la larga no es más que un chiste recurrente al que los guionistas recurren. El argumento no existe como tal. Lo cual no habría sido tan malo si los guionistas se hubieran centrado en Nico y Morihito, como hicieron al principio del primer episodio. Pero se aferraron a una fórmula que se vuelve muy cansina con el tiempo. Alguien tiene un problema. Nico tiene un hechizo. El hechizo fracasa. La supuesta hilaridad surge mientras el reparto intenta arreglar su desastre. Todo sale bien. Repetir una y otra vez. A veces, hasta 3 veces en un solo episodio. La actuación de voz no está mal, pero a medida que pasa el tiempo se vuelve más mediocre. La interpretación suena muy diferente ahora, comparada con el primer episodio. Los actores de voz parecen haber perdido el interés. La mayoría de las actuaciones de los personajes secundarios también son bastante aburridas. Lamentablemente, este título sigue decepcionando. Empezó bien, pero el guión y la dirección han decaído tanto en la segunda parte que casi la abandono 2 veces. Tal como está ahora es bastante decepcionante. Batgirl. Batgirl es una comedia de harén lésbico con una premisa superficial. La comedia es absurda y poco sutil, con gags, referencias, exageraciones, reacciones, fanservice y momentos sugerentes o provocativos, construidos a partir de la idolatría de la protagonista hacia la líder disciplinaria. Batgirl podría describirse como chicas lindas haciendo cosas lindas, pero rara vez aparecen juntas en pantalla y las interacciones son más bien ecchi, con un romance poco desarrollado. La protagonista, Yu, y su humor serán decisivos para la experiencia, ya que es la fuerza impulsora de la serie. Sus travesuras a veces son descuidadas, ya que los elogios, las hemorragias nasales, las acciones devotas y los gritos se vuelven notablemente repetitivos, hasta el punto de que la comedia se desmorona. Lo mismo puede decirse de todo el reparto, pero debido a que su tiempo en pantalla e interacciones varían según el grupo, el impacto es mínimo. Cuando no hay demasiado ecchi ni fanatismo, hay secuencias tranquilas repartidas por los episodios que sirven como paradas para cambiar de ritmo antes de volver a las travesuras habituales. El quinto episodio, en particular, es un buen ejemplo, ya que aprenden a montar en bicicleta sin perversiones y sin dejar de ser divertidas. Cada personaje tiene sus propias características y la dinámica se siente natural. Atori es una estudiante modelo con una cabeza hueca, pero también un lobo con piel de oveja. Sufu es la mejor amiga tsundere muy unida y el personaje más interesante. Rura es la idol egocéntrica. Mizuka es un reflejo de Yu con complejo de hermana. Sumiki es la lesbiana sádica, y eso es todo, salvo por los personajes aleatorios. No hay una progresión ni una historia general, solo sus travesuras y nosotros aprendiendo sobre ellas. La experiencia con la comedia variará según las preferencias y los medios que uno consuma, pero en definitiva, me pareció que no es nada del otro mundo, salvo por el hecho de tener un elenco de lesbianas, aunque quizá puede ser interesante para algunas personas solo por eso. Silent Witch. Inicialmente elegí este anime por la etiqueta de romance, pero descubrí que los elementos románticos apenas estaban presentes, lo cual fue decepcionante. Hay tensiones sutiles entre la protagonista femenina y el príncipe, que insinúan dinámicas románticas o de amistad cercana. Sin embargo, la historia nunca se compromete con una dirección romántica clara. Narrativamente es lo mismo que ya se ha visto muchas veces sin aportar nada nuevo ni de mucha calidad. Una protagonista socialmente retraída se abre gradualmente y hace amigos. Es un cliché clásico, y aunque está ejecutado decentemente, no ofrece nada particularmente novedoso. La historia es aceptable, ni mala ni excepcional. Donde el anime realmente brilla es en su apartado visual. La animación y la dirección artística son impresionantes en algunos momentos, especialmente durante las escenas de acción mágica. Aunque estos momentos son escasos, están bellamente elaborados y dejan una huella imborrable. La banda sonora complementa bien la atmósfera, y tanto el opening como el ending son agradables, aunque no especialmente memorables. Si hay una segunda temporada, espero que el romance se defina y tenga más sentido. Tal como está, es para ver una sola vez. Una experiencia normal con un apartado visual excepcional, pero una historia que va sobre seguro. Takopi.
Lo que comienza como el viaje de un adorable extraterrestre para difundir la felicidad en la Tierra rápidamente se convierte en un descenso nihilista lleno de desesperación, trauma y bucles temporales cuestionables. El pecado original de Takopi es el tipo de historia que pregunta: ¿qué pasaría si Doraemon visitara al niño más emocionalmente dañado imaginable y además no tuviera ni idea de cómo funciona la moral humana? Se desarrolla como un cortometraje trágico, sin ningún consuelo real, solo actos de desesperación cada vez más intensos envueltos en una lógica inocente. Estructuralmente, la narrativa se mueve en implacables latidos de miseria, sin detenerse nunca lo suficiente para la reflexión. La mecánica del bucle temporal, aunque intrigante en teoría, se utiliza menos como una herramienta para la comprensión y más como un botón de reinicio para mostrar un mayor sufrimiento. Hay poca sensación de escalada más allá de peor que antes, lo que aplana el impacto de sus propios giros. El propio Takopi sigue siendo un personaje estático. La cuestión, aparentemente, es que no aprende nada sobre la humanidad. Pero cuando el protagonista no crece, y los niños que lo rodean, Shizuka, etc., entonces no son personalidades completas sino encarnaciones del dolor, la historia deja al público sin un lugar al que ir emocionalmente. Los padres son dibujados no como humanos defectuosos, sino como monstruos, fríos, inhumanos y desprovistos de matices. Lo que podría ser como una reflexión de familias rotas, se convierte en una muestra de crueldad sin fin o dicho de otra manera, porno de miseria. La construcción del mundo se apoya en las trampas de ciencia ficción, con dispositivos alienígenas, viajes en el tiempo, pero estos elementos se sienten vagamente integrados con poca lógica interna. Son accesorios para la espiral de la trama, no pilares para un mundo creíble. El estilo visual es engañosamente suave como caras redondeadas, tonos cálidos y diseños infantiles. Este contraste entre la inocencia y el horror puede ser efectivo, pero aquí a menudo se siente manipulador, como si se utilizara la ternura como arma para amplificar la incomodidad sin ofrecer profundidad. El valor moral central es confuso. La historia sugiere no olvides ser feliz, pero este mensaje resulta inapropiado cuando se rodea de una miseria implacable y sin un camino hacia la sanación. Sin introspección, la parte del género psicológico se vuelve inapropiada y fútil. No hay exploración de la mente, solo trauma como espectáculo, lo cual me atrevería a decir que lo convierte hasta en una antítesis de anime psicológico al que supuestamente pertenece. El disfrute es mínimo a menos que uno encuentre valor en ver sufrimiento sin fin, que no es mi caso. Como una película de una sola vez, podría impactar. Para verlo más de una vez hay poco que descubrir más allá del primer impacto. Perdura, tal vez, pero más como podredumbre emocional que como resonancia. Al final, la serie confunde mostrar crueldad con comprenderla. Corre el riesgo de normalizar el dolor para su joven audiencia shonen, romantizando la tragedia sin el cuidado ni la responsabilidad que tales temas exigen. Por cada persona que se lleva algo positivo, muchos pueden irse solo con el eco de la negatividad y ese es un legado peligroso para cualquier historia. Watashi ga Koibito no Nareru. Cuando empecé esta serie, me enganché muchísimo. Pensé que Mai era un interés amoroso muy atractivo e iba a hablar mucho sobre los límites y sobre dos tontas que nunca se han enamorado de verdad y que intentan encontrar la manera de tener una relación. Y entonces llegó el arco argumental de Satsuki. Ha sido una decepción enorme que la serie fuera un harem, o poliamoroso o lo que sea. El problema inherente de un harem es que luego tienes que escribir muchos más intereses amorosos atractivos. En una serie de una pareja tienes que escribir un solo interés amoroso bueno. En un harem esto se complica mucho siempre que tengas la ambición de hacer personajes interesantes. Al final acabas con personajes poco desarrollados que escondes bajo la alfombra o un fiasco que se lleva mucha cuota en la pantalla, que podría haberse usado con uno de los personajes más interesantes. Watanabe tiene ambas cosas. Para ser justos con Watanabe, tendrá una especie de secuela que presente a la última chica, pero Kajo no hace nada esta temporada. ¿Qué tal están los demás intereses amorosos? Creo que el problema es que presentan al único personaje que realmente me gusta y el más interesante como una broma o antagonista. En plan soy la gran Mai Uzuka y nada saldrá mal, entonces Renako empieza a menearse con la chica más cercana. Satsuki usa a Renako como un bate de béisbol para traumatizar emocionalmente a Mai de una manera vil. Me disgusta mucho Satsuki por cómo trata a Mai en esta serie. Creo que después de todo lo que ha hecho no se merece para nada ese trato. Asisai e incluso Kajo tienen sus propios nichos, pero Satsuki nunca me llamó la atención, excepto de las peores formas posibles.
Asisai es un poco sosa. Es simplemente un rollo de canela industrial donde incluso sus choques son tiernos, dulces y puros. Supongo que no estuvo mal, pero tampoco me inspiró a querer más tiempo en pantalla con ella. Renako, la protagonista, da la sensación de haber mezclado la introversión y la torpeza social de Bochi, el inexplicable carisma de una protagonista de harem y, al parecer, a Makoto Ito. Esta serie tiene un buen interés amoroso y la serie tira todo eso por la ventana centrándose en otros personajes mucho menos interesantes. Dandadan segunda temporada. La primera temporada me dejó con preocupación por la falta de una trayectoria clara y un desarrollo de mundo definido, a pesar de su encantador elenco y su potencial sistema de poder. Desafortunadamente, esta temporada solo lo confirma. Para empezar, introducir media docena de personajes nuevos importantes, es excesivo. Tras establecer una base sólida con el dúo dinámico de protagonistas, claramente no sabían qué más hacer. Así que recurrieron al recurso habitual de la industria cuando un manga pierde fuerza. Más personajes. ¿El problema? Tampoco saben qué hacer con los antiguos. El elenco sigue creciendo, pero la sustancia se agota. Para cuando todos aparecen juntos en pantalla, es como una sala de Call of Duty donde todos se ven reducidos a soltar insultos y frases hechas sin sentido. Peor aún, la serie no parece saber hacia dónde se dirige. Cada episodio presenta un nuevo problema sin conexión con la trama principal, antes de que el anime se apresure a secuencias de acción llamativas simplemente porque no hay más. Se siente barato, y es básicamente el equivalente a los temidos episodios de relleno de cualquier shonen popular del pasado. El arte del manga es lo que lo mantiene, y Sien Cesaro al menos ha hecho un gran trabajo de Sakuga. Pero aún así no hay un arco argumental más grande ni un antagonista principal, así que se podría resumir esta temporada con recuentos de la vida con acción sin substancia. Kai su segunda temporada. La segunda temporada de esta serie enfoca diferente la historia. Primero, el cambio de tono. Esta temporada se pone seria al principio y se mantiene así, por lo que el equilibrio de tonos de la primera temporada se pierde. Se vuelve uniformemente oscuro. Las peleas son más desesperadas, como muchas de la temporada pasada. Esto también significa que hay poco margen para la creatividad en las peleas. Se trata principalmente de personajes poderosos salpicando mucha sangre. No ayuda que gran parte de la temporada se centre en la gran pelea del final, lo que significa que dedican gran parte de ella a insinuar el gran plan del villano y a potenciar a personajes con armas Kaisu. En segundo lugar, esta temporada parece dejar atrás todo lo que hizo único a Kafka. A estas alturas, es un protagonista shonen, lo que significa que hemos perdido toda conexión con su trabajo anterior, sus dificultades para estar a la altura. Sí, entiendo que sigue entrenando mucho porque no es muy bueno fuera de su forma Kaisu, pero a pesar del énfasis de la serie en ello, su forma Kaisu es lo único que importa en una pelea, y el deseo de luchar junto a su amiga de la infancia. La serie ya no tiene tiempo para eso. Lo mencionan en los recuerdos, pero ya no juega un papel importante. En cambio, se centran en evitar que se transforme por completo en Kaisu, lo que principalmente funciona como una razón por la que no se transforme tan a menudo. Es bueno tener algo en juego, pero esto solo está ahí para mantenerlo en un segundo plano para que otros personajes puedan actuar. En tercer lugar, los oponentes se volvieron básicos. Sí, esto es molesto. Kaisu número 9 fue un oponente tan subversivo e interesante, pero pasa gran parte de la primera mitad de la serie buscando un poder y luego desaparece para planear un ataque a gran escala contra Japón. No le funcionó, aunque eso lleve a una derrota realmente desgarradora cuando Isao muere. La serie sube la apuesta justo al final al traer un conjunto de nuevos Kaisu con apariencias y habilidades distintivas diseñadas para contrarrestar directamente a sus oponentes, lo cual es genial, pero también está tan anticipado antes del combate que es difícil involucrarse en lo que pueden hacer. A esto no ayuda el final truncado de la serie, donde simplemente nos cortamos a mitad de estos combates, habiendo mostrado principalmente la pelea de Shinomiya y solo lo mínimo de los demás. No me gustan las series que se cortan a mitad de un arco argumental, ni siquiera en el mejor de los casos, pero esta es particularmente indignante. Y dado ese final no puedo decir que me haya encantado esta temporada. Si te vas a centrar en las peleas, no empieces lo que no puedas terminar. Entiendo que tuvieron una duración limitada, pero con toda esa preparación, el hecho de que nos quedemos sin aliento antes de llegar al clímax es simplemente irritante. Fue una temporada bastante buena sin cierre.
La animación sigue luciendo genial, aunque un poco por debajo de la mejor de la temporada pasada, la música sigue siendo sólida y las peleas generan expectación, veremos cómo avanza. Lord of Mysteries. Basada en una novela de gran éxito, el donghua se anunció de inmediato, ya que la narrativa original fue muy elogiada por su calidad y los primeros trailers mostraron una animación simplemente asombrosa. Sin embargo, en los dos primeros episodios que se estrenaron, noté un problema común en la industria actual de la animación oriental. La belleza estética a expensas de la narrativa concisa, lo que afectó enormemente mi experiencia con la obra en cuestión. En Lord of Mysteries, seguimos el viaje de Zhou Minghui, quien, tras reencarnarse en un mundo de fantasía steampunk como Klein Moretti, debe descubrir los secretos de este nuevo universo para encontrar la manera de regresar a nuestro mundo. Se mueve en el filo de la navaja entre la luz y la oscuridad, enfrentándose a peligros indescriptibles. Es imposible no mencionar la grandeza de la animación de este donghua. Es simplemente espectacular, quizás una de las animaciones mejor logradas en años. La banda sonora, compuesta principalmente por grandes coros y una orquesta clásica, complementa a la perfección el tono del mundo victoriano presentado. Sin embargo, la animación no es todo color de rosa. Aunque los momentos más flojos son una minoría casi indescriptible, son bastante notables por su singularidad. No puedo hacer acusaciones con certeza, pero sospecho firmemente que algunas escenas, especialmente las que involucran animación 3D, se crearon con inteligencia artificial. Ese es un tema que merece otro vídeo, pero no quiero abordar este tema ahora, sino señalar que estas escenas fueron tan inconsistentes en términos de calidad que al menos se puede sospechar del uso de estas herramientas. Pero finalmente y yendo al grano, el mayor problema de la serie es, sorprendentemente, su historia. O mejor dicho, la forma en que fue adaptada al donghua. Desde los primeros episodios, me sentí completamente confundido y desbordado por la gran cantidad de información que se me presentaba sin contexto. Hay innumerables personajes, situaciones de vida o muerte, cultos, dioses, pasados tristes, y todo esto mezclado con una trama isekai que a menudo se deja de lado por completo para dar paso a una historia de la vida real que sinceramente, a nadie le importa. El mayor problema es la historia, claramente precipitada por la producción del anime en comparación con la novela, hasta el punto que se volvió imposible comprender una sola de las palabras y tecnicismos en cada episodio. En lugar de profundizar en un solo concepto y mostrar sus usos derivados, la historia ni siquiera lo explica y pasa al siguiente y al siguiente y al siguiente, alterando toda la lógica que empezamos a formular para que pudiéramos comprender incluso lo más mínimo de lo que sucedía en pantalla. Al final te ves la serie sin entender ninguno de los conceptos introducidos. En las escenas de lucha, por ejemplo, no hubo impacto ni temor en cuanto al uso de los poderes de los personajes, ya que nos mostraron sus límites ni su potencial de evolución, lo que imposibilitó medir lo que se ganó y lo que se perdió al final del combate. También es casi imposible hacerse una escala de poder típica de este tipo de series. Los personajes también sufren este gran problema, ya que el donghua quiere que suframos por ellos en sus momentos más tristes, pero en ningún momento tuvimos tiempo de empatizar con ellos y así conectar emocionalmente. Y eso fue particularmente notable en caso de Mr. Nail. Quieren con todas las fuerzas que nos sintamos mal por él, pero en ningún momento nos dan el tiempo suficiente para ello. Y debido a la rapidez de la historia, el pobre protagonista tuvo que explicarnos, en largos monólogos mentales, cómo funcionaba el mundo, lo cual resulta incluso extraño, ya que él reencarna y debería aprender todas las dinámicas del mundo junto con nosotros, algo que no sucede. En resumen, Lord of Mysteries tiene una de las mejores animaciones que he tenido el placer de ver, pero se queda muy corto en su narrativa, especialmente al adaptar lo que está en la novela al donghua. Así que esperen dos cosas. Una maravilla técnica, pero mucha confusión a la hora de entender la historia. Sinceramente, si les gusta, les recomiendo leer la novela o ver un vídeo resumen en YouTube para comprender los detalles de lo que sucede. Al final del día, China todavía se encuentra muy lejos de Japón en lo artístico en la era moderna. Y dudo que algún día llegue a estar a nivel. Sakamoto Days segunda temporada. En esta segunda temporada parece que Sakamoto Days ha mejorado respecto a la primera. La acción ha subido de nivel y es mucho más destacable que la anterior temporada en cuanto a acción y suspenso.
La calidad de la animación se mantuvo igual, pero con los personajes ya presentados y la continua evolución de aquellos que presentan mayores desafíos para Shin y Sakamoto, la serie se volvió mucho más entretenida. Si a eso le sumamos algunos antagonistas decentes y el humor negro de la serie se vuelve más atractiva. Puedo decir que el principal factor de la mejora de la segunda parte se debe a que la serie se basa en la narrativa, lo cual es bueno, ya que la primera parte estaba demasiado ocupada construyendo sus personajes desde cero y tenía demasiados gags cómicos sin encontrar el equilibrio necesario para ser una comedia de acción. Aquí los gags cómicos siguen siendo una molestia, pero gradualmente disminuyeron, aunque un poco, lo que permite que la narrativa se desarrolle en medio del caos. Al igual que en la primera parte, los personajes aún se sienten superficiales y unidimensionales, ya que están diseñados para repetir gags y bromas en medio de la acción, ya que la serie te hace tener problemas para recordar contra qué personajes están luchando, mientras que Shin sigue siendo el mismo compañero de siempre que lucha junto al asesino a sueldo que no mata. Sakamoto Days sigue enfatizando el uso de personajes secundarios como una broma ambulante para que la comedia surja, pero está bastante mal hecha y se siente forzada cada vez que los personajes secundarios tienen que aparecer para intentar que te concentres en el caos de los eventos. Mi opinión sobre la serie sigue siendo la misma de siempre. Es fácil de ver y tiene una producción excelente que no fluctúa a lo largo de toda la serie, lo cual es otro punto a favor que puedo darle. A pesar de que los personajes se sienten definitivamente deficientes y vacíos, se esfuerza por construirlos durante las escenas de acción, lo que ayuda a reducir su demérito final. Si buscan una historia de acción sencilla con personajes decentes y algunos momentos de comedia, deberían verla. De lo contrario, intenten controlar sus expectativas. Aunque si ya han visto la primera temporada, esta temporada es una mejora importante y la recomendaría en ese caso. Busu no Hanataba wo. Esto ofrece un giro refrescante a la trama romántica habitual, cambiando la dinámica esperada de una forma que inicialmente parece prometedora. La premisa destaca como un cambio bienvenido, y el núcleo de la historia, centrado en la pareja principal, es genuinamente dulce y emocionalmente sólido. Sin embargo, el ritmo del romance se resiente debido a un enfoque excesivo en los personajes secundarios. Sus emparejamientos y arcos emocionales se sintieron más como relleno que como un desarrollo significativo. Me sentí desconectado cada vez que la narrativa se alejaba de los protagonistas, especialmente porque estos personajes secundarios carecían del encanto o la profundidad que justificaran su tiempo en pantalla. Su presencia diluía la carga emocional de la relación principal e hizo que la progresión se sintiera innecesariamente lenta. Dicho esto, la confesión final y la decisión de la pareja de mantener su relación en privado marcaron un punto de inflexión satisfactorio. No es innovador, pero es una recompensa lo suficientemente significativa como para que el viaje valga la pena, aunque sea por poco. Visualmente, la animación es limpia y agradable, y la banda sonora complementa bien el tono, siendo el opening muy bueno. En general, es una serie que solo veré una vez. Si bien hay momentos de auténtica calidez y un final sólido, las desviaciones hacia el drama con personajes secundarios hicieron que la experiencia fuera irregular. Kissingen Toshou. Pocas veces una serie ha sido tan deficiente en cuanto a calidad de producción. Basándose solo en su historia, Kissingen Toshou tenía el potencial de hacerse un nombre. La historia sigue a Shinta, un espadachín de la era Bakumitsu que sin revelar detalles, se ve envuelto en asuntos sobrenaturales que prolongan significativamente su vida. Seguimos a Shinta a lo largo del tiempo hasta la era moderna y verlo desarrollarse como personaje mientras se enfrenta a la inevitabilidad del paso del tiempo y a su peculiar perspectiva externa del mismo. En esto, la serie aborda repetidamente el tiempo como concepto narrativo de maneras únicas y refrescantes que personalmente pocas veces he visto. Ahora bien, la trama no es perfecta. Hay algunos atajos narrativos, y algunos personajes parecen a veces ajenos a la realidad para preservar ciertos misterios hasta que se revelen. Sin embargo, estas son discrepancias menores y normalmente no afectarían mi puntuación final de una serie. Pero hay un problema mucho más grave, y es la razón por la que creo que esta serie es uno de los potenciales más desaprovechados de toda la historia del anime. Seré franco. La calidad de producción fue pésima. La dirección de arte fue genérica y obsoleta. La animación en sí misma se sentía estática y plastificada, con escenas de lucha que parecían animadas en GIMP. Y esto sin mencionar el declive posterior en la segunda mitad de la temporada.
Si la primera mitad fue mala, la segunda mitad fue históricamente terrible. La mayoría de las escenas se redujeron a representaciones estáticas de personajes hablando sin ningún movimiento adicional real, e incluso entonces, los personajes estaban renderizados de forma tosca con un estilo artístico de menor calidad, como si la producción se hubiera apresurado. Peor aún, algunas escenas comenzaron a no estar completamente animadas, y los fondos quedaron sin terminar. Uno pensaría que esto, aunque es una tragedia, es aceptable a cambio de una historia tan buena, pero por eso las pequeñas deficiencias de la historia son más notables. No ayuda que los problemas más importantes de la trama comiencen a surgir en la segunda mitad, como la falta de enfoque en el conflicto principal y llenar la historia de paja. Tengo la sensación de que basándome en la calidad de la producción visual, estos defectos de la historia también son en parte culpa de Yokohama, así que creo que voy a continuar la historia con su material original. Lo recomiendo encarecidamente, y aunque la serie todavía tiene algunos buenos momentos, es como buscar un diamante en una mina de carbón. Simplemente no vale la pena el esfuerzo. Summer Pockets. Summer Pockets es frustrante de ver. El anime solo empieza a merecer la pena tras ver con dificultad los primeros 17 episodios. Los primeros episodios están llenos de clichés trillados, humor anticuado y personajes planos y bidimensionales que parecen pertenecer a una época menos refinada de la narrativa del anime. Peor aún, la historia da la sensación de que nunca fue realmente adaptada para el público del anime. El ritmo es apresurado debido a que solo tiene 4 episodios por arco, lo que anula la mayor parte del desenlace emocional. Las rutas cambian sin ninguna explicación. Termina un episodio, comienza el siguiente y, de repente, todo se reinicia, dejando a los espectadores que solo ven el anime confundidos. En episodios anteriores, vi muchos comentarios que decían que el anime no tenía sentido y con razón. Estos comentarios existen porque el anime nunca indica que va a comenzar una nueva ruta, apegándose demasiado a su formato de novela visual. La mayoría de las veces da la sensación de que simplemente le añadieron animación al guión visual de la novela y dieron por terminado el asunto. Y aún así, a pesar de todo esto, Summer Pockets finalmente encuentra su ritmo. Del 18º episodio en adelante son una mejora. Una vez que el misterio de la isla empieza a tomar forma, el anime de repente parece tener un propósito. El tramo final es cautivador y emotivo. El tipo de narrativa que esperaba desde el principio. El verdadero final ofrece una recompensa necesaria para quienes se quedaron hasta el final. Desglose ruta por ruta. Ruta de Kamome. Dolorosamente normal. Me sentí como si estuviera viendo una versión china de Anohana con su historia poco desarrollada de cumplir una promesa de la infancia. El último episodio se sintió especialmente apresurado. Luego, por supuesto, intentaron incluir una escena lacrimógena de último minuto para forzar la emoción del público. Ruta de Tsumugi. Sin duda la peor. Su constante frase Mugiu era insoportable. ¿Se suponía que era tierna? Las frases hechas pueden funcionar, por ejemplo, el tuturo de Mayuri en Steins Gate, pero esta era simplemente molesta. Si a eso le sumamos que Tsumugi se comporta como una niña, se vuelve agotador. No es que me caiga mal, al contrario, pero no la encontré como un personaje idóneo ni preparado para una relación. Ruta de Ao. Esta tenía una premisa interesante y fue disfrutable en general, pero aún se ve lastrada por los mismos clichés anticuados de las demás rutas. Al menos no optaron por el final barato de hagamos llorar al público. Pero la conclusión abierta que eligieron, de alguna manera, se sintió aún peor. Fue como si simplemente hubieran renunciado a ofrecer cualquier tipo de recompensa emocional. Ruta de Shiroha y final verdadero. La ruta de Shiroha fue decente, pero aún así apresurada. El romance nunca se sintió merecido. Los personajes no tuvieron tiempo suficiente para desarrollar sentimientos el uno por el otro. Dicho esto, a partir del episodio 18, cuando el misterio de la isla finalmente empieza a desentrañar sus misterios, el anime se vuelve realmente interesante. La carga emocional se percibe mejor, el ritmo mejora y el desenlace es satisfactorio. Aún así hay una parte que va a toda pastilla y de nuevo se carga el ritmo por falta de tiempo. Summer Pockets es un anime difícil de calificar. Los primeros 17 episodios se sienten anticuados, apresurados y mal adaptados. Pero del episodio 18 al 26 compensan en cierta medida la experiencia. Aunque no es perfecto, logra conectar la historia, resolver el misterio y dejarte con una conclusión emocional bastante fuerte.
Si aguantan la introducción extremadamente floja, se verán recompensados con un acto final bastante bueno. Si les gusta el romance y el misterio, sin duda se las recomendaría pese a todo lo que he dicho. City C Animation. Esta comedia narra las historias entrelazadas de un elenco coral, con numerosos momentos breves de la gente de la ciudad titular, cuyas historias contrastan y conectan entre sí. Nagumo, Nikura e Izumi son los personajes principales, pero hay muchos residentes cercanos que viven sus vidas. Las secciones alternan entre diversos temas. La escuela, un restaurante familiar, la sección de prensa, un equipo de fútbol, una compañía de teatro, etc. Estas historias contrastantes se interconectan y entrelazan, creando un tono cómico variado. La mayor cualidad de City reside en sus emociones intensas y cercanas, y en las hermosas y detalladas páginas que representan los momentos y entornos de los personajes. Hay una genuina fantasía y diversión que muestra la alegría y las coincidencias de la vida. Esto es muy necesario en este mundo complejo y duro en el que vivimos. El rango de chistes y escenarios es amplio, pero el contenido de la serie es débil por falta de contenido. El anime corta secciones cruciales de la historia de personajes principales, eliminando la mayor parte del contexto del anime desde el principio. La mayoría de los chistes absurdos y grandilocuentes se han cortado para contar las partes de la vida real en este tiempo limitado, lo cual no es el punto fuerte cuando toda la presentación es cómica. También eliminaron las escenas más adultas. Menos de la mitad de la historia ha sido adaptada, pero el ritmo de la serie parece llegar al final en esta única temporada. Poco en la serie tiene suficiente desarrollo o contexto. Ninguno del elenco tiene suficientes escenas. Se saltan arcos completos, dejando las cosas sin resolver. El enfoque está tan distorsionado que los tres personajes principales carecen de una historia de fondo o conexión. Wako es muy inconexa, pero aún así disfrutable como personaje, y la malvada terrateniente que contextualiza los problemas económicos de Nagumo ha desaparecido por completo. Esto es un grave error. El conflicto, la motivación y el alma de la historia no están presentes. Está construida como una serie sobre todos, con conexiones intrincadas que solo se pueden apreciar si estás lo suficientemente atento. Esta perspectiva se ve reducida, ya que los personajes secundarios de instituto son los únicos que tienen tiempo para un arco emocional completo, que son las partes más simples y cliché. Casi no hay sensación de progresión, y el alcance general es irrelevante. La visión no se materializa por completo, y esta adaptación es bastante deficiente. Este tipo de historia colectiva solo logra un efecto amplio cuando tiene tiempo para desarrollarse, y el manga City es una evolución del estilo de Keiichi Araui, que expande los límites de la creatividad enérgica. Parte de la efectividad de la comedia reside en que, aunque parezca absurda, posee un sorprendente y sostenido nivel de profundidad, escala y maestría. KyoAni ha marcado la pauta aquí. La dirección mundana de Nichijou, con fragmentos de la vida cotidiana, añade profundidad a lo absurdo, con impresionante sakuga y fotorrealismo amplían ese rango cómico. Con la serie City, que sigue la serie, han creado una serie similar a un manga hermoso y auténtico, pero la historia se reduce a una superficialidad. Hacer lo contrario ha roto el efecto. La serie se siente como fragmentos de grandes momentos que carecen de peso o significado real para los personajes. El quinto episodio, con la enorme escena de la multitud, resulta revelador. Aún no conocemos a la mayoría de estos personajes, y las conexiones entre ellos son vagas. También condensaron todo el arco de la isla en una sola secuencia final, lo cual es novedoso, pero no resulta muy satisfactorio. Algunos fans esperan una segunda temporada o OVA, ya que KyoAni suele hacer secuelas y películas. Esta temporada está incompleta, pero ya se aprovechó la oportunidad. Probablemente nunca tendremos una adaptación completa. Si City se hubiera adaptado hasta la mitad, una segunda temporada habría sido genial. Esta adaptación es muy precisa en cuanto a las escenas y los paneles, pero el material parece sin rumbo. No creo que la temporada se sostenga por sí sola, ya que el ritmo apresurado la ha socavado. El nivel técnico altísimo, con una consistencia increíble en cada fotograma, y una ilustración y dirección que se perciben inmediatas y divertidas, como en el manga. El estilo artístico único no utiliza degradados, sino líneas y formas atrevidas que aportan claridad a cada detalle y movimiento. La animación de los personajes y los movimientos de cámara en 3D son impresionantes y transmiten al mundo una sensación de conexión e intuición.
El estilo es encantador, pero se transforma fácilmente en detalles realistas durante los primeros planos y las múltiples capas de composición, dotando a los entornos de una profundidad impresionista pero cercana. El mundo opera a un nivel emocional elevado. Algunos momentos del manga se extienden, se les da mucho énfasis y este anime los supera. Los momentos íntimos y tranquilos equilibran los momentos ruidosos y rimbombantes. En resumen, es una experiencia increíble. El estilo artístico, la música y la técnica visual son realmente asombrosos y apropiados, con gracia y diversión. Hay muchísimo movimiento y energía, a la vez que replica el estilo manga. Los sencillos diseños de los personajes están animados con gran detalle, y la animación es hermosa y está en perfecta sincronía. El anime adapta el manga hasta las viñetas, interpretando las variaciones del estilo artístico, los movimientos de los personajes y las partes del cuerpo duplicadas como realmente serían. Pequeños movimientos sutiles, rebotes elásticos, marcos borrosos, líneas de acción y abstracciones absurdas están dibujados con precisión. Cada línea y color del fondo enmarca a los personajes con un equilibrio que solo los grandes ilustradores pueden lograr. El diseño de color es cálido, brillante y vibrante, transmitiendo una sensación de energía y comodidad. Este audaz estilo visual muestra la maravillosa alegría y el humor absurdo de este mundo cómico, como un verano donde todo sale bien. El quinto episodio es un momento culminante increíble. Creo que su diseño plano y simple hace que el episodio sea más fácil de seguir, con todos los paneles y múltiples puntos de vista. Es una experiencia impresionante, con la intensidad de la información. Volver a verlo es casi necesario cuando hay mucho que ver y recordar a la vez. La maqueta física de la mansión es una divertida técnica mixta. Otros episodios también tienen secuencias increíbles y animaciones como esta, pero hay algunos fotogramas fijos sin movimiento en los momentos de menor energía. Creo que la música es apropiada, pero podría ser mucho mejor. El tono de los chistes puede ser delicado con la música tranquila, que no siempre encaja con los chistes intensamente surrealistas. Esta serie carece de suficiente música original para las numerosas escenas, y se vuelve un poco repetitiva. Hay largos tramos de silencio sin ruido de fondo que arruinan la atmósfera. El tono es ligero, pero no tan cómico, y la música no tiene la energía ni la textura suficientes para estar a la altura de los impresionantes efectos visuales y el humor. El ritmo del acompañamiento encaja bien con los chistes, así que es bueno cuando importa. El autor original transmite un sentimiento alegre y nostálgico sobre la amistad y la dificultad de vivir y crecer. Es una celebración de los momentos preciosos de conexión. Está bien compuesto y equilibrado con un toque pop, con una melodía sencilla, algunas partes lentas y sensibles, y cantos conmovedores. El efecto general es hermoso e inspirador. Un recordatorio constante de que debería haber sido más con la impresionante dirección artística, porque casi nada se toma demasiado en serio ni se siente profundo. Es difícil entender por qué esta serie se ha compuesto así, quizás por falta de presupuesto y apoyo. Para mí, esta serie es aceptable porque supone un riesgo creativo audaz y, técnicamente, es única. Yofuka no Uta segunda temporada. La primera temporada presentó una historia normal de un pseudoromance, varios personajes secundarios con suficiente actividad para captar y mantener la atención en sus arcos argumentales, aunque sea mínimamente, y la parte fuerte fue la introducción de Anko Usui, un personaje diseñado para romper con la atmósfera que la serie ha creado cada vez que vemos ese paisaje nocturno estrellado. ¿Qué tal cumplió la segunda temporada con esa premisa? En general, bastante bien. En algunos casos bastante mejor que la primera. Tiene todo lo necesario para una gran continuación, ya que se desarrolla en cada uno de los personajes, la mayor parte de la atención se centra en Kabura y Nazuna, quienes tienen una historia de fondo intensa, y la serie presenta a Logreen, un interés amoroso para Midori. La relación entre Nazuna y Ko recibe mucha atención, y también con Anko de forma impresionante con una excelente historia de fondo de su arco argumental. La introspección de los personajes es el punto fuerte y sólido de esta temporada. Sin embargo, tengo problemas con el ritmo y la dinámica de esta serie. El segundo y tercer episodios preparan el terreno para el desarrollo de la serie, presentando a Anko como una amenaza constante que representaba un peligro físico y psicológico para los vampiros. Incluso plantea un enfrentamiento interesante al descubrir que los vampiros tienen sus propias estrategias para contrarrestar sus métodos.
Después, nos adentramos en la historia de fondo de Kabura y Nazuna, pasamos a Love Green y Midori, descubrimos la conexión de Nazuna con Anko, vemos 2 episodios de la historia de fondo de Anko, y solo entonces volvemos a la amenaza que Anko representa en el presente. El ritmo luego se ralentiza de nuevo para centrarse más en un análisis profundo de los personajes, en lo que Anko tiene que afrontar mental y emocionalmente ahora que su modus operandi ha desaparecido. Me gustan todos estos elementos de la trama. Incluso me gusta parte de su orden. Pasar de ese intenso combate entre Nazuna y Anko a un estado más sobrio y depresivo mientras Anko reflexiona sobre su decisión funciona a la perfección, y conduce de forma hermosa a su intento de suicidio y casi asesinato de Ko. Sin embargo, el tono que nos dejó fue bastante ambiguo. No me importa que Anko no esté presente en la trama, pero su amenaza termina sintiéndose un poco ineficaz. En cualquier caso, creo que esta temporada ha dado un salto de calidad relevante en comparación con la primera temporada. Ame to Kimito. Esto vendría a ser anime atmosférico. No hay acción digna de mención, ni ecchi, ni drama, ni trama real. Es simplemente un trocito de la vida real. Quizás no sea el anime más bonito que he visto, pero tiene sus cosas. El arte es fantástico. La protagonista está dibujada de maravilla, como una mujer hermosa que es hermosa sin tener una artillería femenina enorme. Es alta, delgada, discretamente encantadora, y ninguna parte de ella está diseñada para atraer al público ecchi. Muchos animes de la vida real tienen una deficiencia en común. Los personajes tienden a ser unidimensionales. Aquí están tan bien escritos que es casi como si fueran personas reales. La actuación de voz es discreta, lo cual es perfecto para este anime. El gancho de este anime es un pequeño perro que en realidad es un tanuki, y la historia trata básicamente sobre la protagonista, Fushi, que encuentra al tanuki en una tormenta y pasa el resto del anime viviendo una vida tranquila y pacífica con su tanuki. Eso es todo. No puedo revelar nada porque realmente no hay nada que revelar. Pero lo mejor de este anime es que está perfectamente bien siendo lo que es. No intenta ser nada que no sea, y para lo que es, está increíblemente bien hecho. Si les molestan los fragmentos de la vida real, si odian el anime de ritmo lento, si odian la falta de historia o drama, que es completamente lícito, entonces pueda que tengan dificultades con esta serie. Arknights, Rise from Ember. El contenido de la historia del juego está muy bien adaptado o eso es lo que dicen ya que yo no lo he jugado, y en muchos sentidos, esta temporada también logró incluir muchas escenas y reacciones originales del anime, para seguir desarrollando esta parte de la historia para el futuro. El arte y los dibujos son realmente de primera categoría, de lo mejor que tiene que ofrecer el anime en la actualidad plagado de animaciones toscas y acartonadas. Esta producción cuida las expresiones faciales y detalles. Estoy especialmente contento con la actuación de Sakamoto Maya como Tarulag, quien la dejó espectacular. Y por si fuera poco, esta temporada también tuvo mucho movimiento. Obtuvimos una animación fantástica que exprimió al máximo la dirección y el storyboard, un enfoque intrigante que este anime ya tenía. Tras haber pasado de dudar de la primera temporada por cómo censuró su propia brutalidad y apenas mostró una gota de sangre, junto con la animación insulsa y poco impresionante, a ver ahora a Arknights florecer plenamente sin temer mostrar el trágico y brutal contenido de su historia, me sorprendió para bien. Como la historia continúa, no podemos rehuir la oscuridad y la tristeza. Solo podemos enfrentarlas, y cómo podría una historia como esa tener peso si se acobarda ante su propio material. El final es muy bueno, los dilemas, la ambientación, animación, banda sonora, todo está a un nivel por encima de la media. El verano que Hikaru murió. El verano en que me volví gay, el título alternativo, es un anime genial para quienes aman el misterio, el terror, lo sobrenatural y las amistades gay. Los 2 primeros episodios son lentos, no miento, pero a partir del tercero te enganchan. La animación y los efectos de sonido son muy buenos. Felicitaciones al estudio por capturar la esencia y la sensación inquietante del género de terror. Está realmente bien hecho. He leído comentarios de lo contentos que están los lectores del manga con lo bien que se representan los efectos de sonido y las sensaciones escalofriantes, igual que en el propio manga.
El ritmo de la historia no es monótono ni aburrido, sino que intriga y cautiva, preguntándote qué sucederá después. Esta serie no tiene la etiqueta de boy love, pero hay algunos momentos en los primeros episodios que delatan que no se trata solo de una simple amistad. Quienes se sientan incómodos, como yo, deberían saber de antemano en qué se están metiendo. Pero después de los primeros episodios, la trama se calma y se centra más en la historia, así que no se preocupen. Esta historia trata sobre Yoshiki, un chico deprimido que vive en una casa donde hay constantes peleas entre sus padres, lo que afecta su salud mental. Se le describe como un introvertido melancólico, lo cual empeora después de enterarse de que su único amigo más cercano desapareció mientras escalaba una montaña y muere al tropezar, siendo él mismo testigo. Más tarde, Hikaru regresa, pero ¿es realmente Hikaru o alguien más dentro de él? El enfoque principal de esta historia es cómo Yoshiki se debate entre qué hacer con el nuevo Hikaru que ha regresado. Una parte de él disfruta sabiendo que no está solo, que su amigo ha vuelto con el mismo rostro y recuerdos, pero otra parte sabe con dolor que este no es el Hikaru que conocía, sino otra entidad que simplemente usa su cuerpo. Y este conflicto interno lo está consumiendo, especialmente la muerte de su amigo, quien ya no está. Con el paso de los episodios, se acerca al nuevo Hikaru y ambos intentan descubrir el misterio de lo que realmente está sucediendo en esa aldea y quién es exactamente el nuevo Hikaru, porque él mismo no lo sabe. Personalmente, me encanta la complejidad de esta serie, especialmente las complejas emociones del protagonista. Es una persona internamente solitaria y deprimida, y con los años se volvió codependiente de su amigo Hikaru, ya que era el único amigo más cercano. Al perder a una persona así se sentía destrozado y ver cómo volvía a la vida como otra persona fue un tormento emocional para él. Esta serie plantea muchas preguntas, como si el verdadero Hikaru sigue vivo en su interior. ¿Se encariñará Yoshiki aún más con el nuevo Hikaru e intentará ayudarlo a ser más humano? ¿Cuál será la reacción de los aldeanos si lo supieran? ¿Intentará Yoshiki proteger a Hikaru de los aldeanos? Personalmente, lo recomiendo. Más que el aspecto de terror o misterio de la serie, lo más intrigante es la dinámica de los dos personajes principales, sus complejas emociones y sentimientos mutuos, especialmente por Yoshiki, sabiendo que Hikaru es un monstruo, si lo aceptarán y cómo se desarrollará todo. Kaoru Hana. Si alguna vez se creara un anime romántico con la frase "no juzgues un libro por su portada", este sería el indicado. Esa silenciosa pesadez de ser juzgado a primera vista, cuando tu apariencia no encaja con tu personaje, es lo que define al personaje principal, Rintaro. La gente lo trata con prejuicios y lo hacen dudar de sí mismo en todo. Y cuando se trata del romance, esas inseguridades solo se amplifican. Y verlo lidiar con esas mismas dudas y aún así encontrar a alguien que lo ve como es de verdad, resulta increíblemente reconfortante. Aún así, Kaoru Hana es una serie realmente cálida y fácil de ver. Es uno de esos animes confortables que no necesita recurrir al drama ni a la tensión forzada para mantener a uno enganchado. La historia se sentía demasiado simple, casi demasiado segura, y asumí que eso formaba parte de su atractivo. Es tan inofensiva y directa que es difícil imaginar a alguien que le desagrade. Esa simplicidad se sentía a la vez como una fortaleza y una debilidad. Pero después de ver los dos últimos episodios, cambié de opinión por completo. La franqueza que antes consideraba un defecto es, en realidad, lo que hace genial a este anime. En lugar de ser lenta como la mayoría de las series románticas, Kaoru Hana realmente progresa. Sin destripar nada, en el último episodio es donde todo encaja. En retrospectiva, esa simplicidad nunca se trató de ser básica, sino de ser honesta. La historia sabe exactamente lo que quiere comunicar y lo transmite sin paja innecesaria. Al final, lo que empezó como un romance escolar más del montón se siente más como un preludio sincero, como la base de algo mucho más grande. No he leído el manga, pero la primera temporada casi parece una precuela del verdadero viaje emocional que está a punto de comenzar. Aunque quizá no aprecié del todo su ritmo directo en ese momento, me encontré admirándolo una vez que todo se completó. En definitiva, Kaoru Hana es una historia sencilla y bien hecha. Una que es fácil de apreciar tal como es. Tenemos dos protagonistas que a pesar de ser puros rayos de sol, se sienten realistas. No se enamoran por arte de magia, sino que se enamoran poco a poco a medida que avanza la historia. A veces están muy nerviosos, pero no se quedan atascados durante 13 episodios ni dejan que la trama los obligue a acercarse.
Al contrario, cada uno avanza hacia el otro, y el progreso de su relación se siente natural y perfecto como resultado. El reparto secundario logra el equilibrio perfecto, participando de forma crucial en la trama, pero sin limitar el tiempo que pasamos a solas con los protagonistas. Este reparto no es una simple galería de personajes secundarios. Todos son personajes bien desarrollados y plenamente funcionales, a los que es inevitable apoyar. La trama también está completamente libre de los clichés tradicionales que retrasan la confesión artificialmente, como malentendidos u obstáculos innecesarios para su progreso. Esto no quiere decir que la serie no los tenga. Ciertamente los tiene. Pero, de hecho, los aborda a un ritmo razonable. Sin destripar nada, hay una amiga que parece que va a ser una gran molestia para la relación, pero uno de los protagonistas principales enfrenta el problema y, en un par de episodios, se la gana de forma natural. Eso es lo que me gusta ver en el anime romántico. No deberíamos dejarnos llevar por el drama excesivo, y este anime lo hace a la perfección.